Buenas tardes. Vamos ya a iniciar esta actividad. Desde la FIDAP y en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España, os invitamos a la segunda edición de nuestro espacio Encuentros en la Fundación, donde académicos de la Psicología de España participan en este ciclo de conferencias. Esta tarde tenemos al doctor Amalio Blanco Abarca. Él es catedrático emérito de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, de cuya Facultad de Psicología fue decano entre 1990 y 1998, así como presidente de la Conferencia de Decanos. Ha desarrollado su actividad docente en el campo de la psicología social, la psicología de los grupos y la psicología de la intervención social. En los últimos años, su actividad investigadora ha estado dirigida al estudio de las raíces de la violencia colectiva y de sus consecuencias, el trauma psicosocial, y al desarrollo de programas de intervención dirigidos a los colectivos afectados. Es autor de varios artículos de investigación, manuales y libros. Desde el 2019 es miembro electo de la Academia de la Psicología de España. Entonces, ya a continuación, después haremos un coloquio, vamos a ya dar paso a la webinar titulada Vivir la vida loca y morir en el intento. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana por la organización de este nuevo ciclo de conferencias y de manera muy especial al profesor Jesús Rodríguez Marín por su impecable y paciente trabajo de organización y coordinación de estas conferencias. Precisamente por los días en los que Jesús anunciaba esta nueva ronda de conferencias, se vivieron en Madrid algunos acontecimientos que hicieron saltar algunas alarmas. El fin de semana del 5 y el 6 de febrero fueron asesinadas 2 personas y una tercera quedó gravemente herida. Las víctimas mortales fueron un adolescente de 15 años y un joven de 25. El herido tenía 17. Más o menos de esas edades eran los victimarios, adolescentes y jóvenes de apenas 20 años. En el mes de mayo, un grupo de chavales entre 14 y 15 años tendieron una trampa al que supuestamente había sido el autor de uno de los asesinatos del mes de febrero y acabaron con su vida a machetazos. La víctima tenía 18 años. Bueno, me pareció que este podría ser un motivo suficiente para compartir con ustedes algunos comentarios y reflexiones, seguro que nada originales ni novedosas, sobre este tipo de hechos y sobre sus protagonistas. Y, lógicamente, el primer comentario no puede ser otro que lamentar primero y condenar sin paliativos después este tipo de acciones y mostrar también nuestra y mi personal empatía y solidaridad con las familias de las víctimas. Pero junto a ello es necesario recordar que víctimas y victimarios pertenecían a grupos, a pandillas tradicionalmente enfrentadas. A veces, como sucedió ese fin de semana y suceden muchos fines de semana, enfrentados a muerte. Esa fue, sin lugar a dudas, la principal circunstancia que rodeó la muerte de estos adolescentes, la pertenencia a grupos rivales. Este es el hecho al que queremos prestar atención y el que va a guiar el hilo argumental que vamos a compartir esta tarde. Los protagonistas que nos van a acompañar no son, pues, adolescentes y jóvenes que en un rapto de ira y descontrol emocional, quizá debido a una baja actividad de la corteza prefrontal, empuñan un arma y arremeten contra la primera persona que se cruza en su camino. El lado oscuro de la personalidad, narcisismo, maquiavelismo, psicopatía, etcétera, no nos ayuda a entender lo que aconteció ese fin de semana en Madrid y lo que ha acontecido día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año a lo largo de la historia. Está de por medio la violencia colectiva. Y cuando hablamos de violencia colectiva, estamos hablando de personas que actúan desde la pertenencia y la identificación con un grupo en contra de otras personas en tanto que y tan solo porque pertenecen a un grupo rival. Esa es la clave. La clave de lo que aconteció ese fin de semana y de lo que acontece día a día en nuestro mundo. No estamos hablando de una persona que, armada de un fusil de asalto, penetra en una escuela dejando tras de sí un rastro de muerte, como ocurrió en el Instituto Columbine en 1999 o acaba de ocurrir hace unos meses en Uvalde, en Texas. Lo que nos encontramos son muchachos, normalmente varones, ¿verdad?, que poseen un recio sentimiento de pertenencia grupal, que se sienten plenamente identificados con los valores y metas del grupo,
que forman parte de una estructura en la que tienen la obligación de respetar las normas, cumplir con las tareas que les son encomendadas, obedecer las órdenes del líder, y que por razones diversas, aunque muy parecidas, en un determinado momento de su adolescencia, han optado por dar el salto a un grupo violento. Ese es el marco teórico en el que cabe inscribir sus actividades, un marco muy sencillo pero muy poderoso, normas que tienen que cumplir, tareas que se tienen que realizar, órdenes que se tienen que obedecer, todo ello acompañado de una elemental ideología que normalmente en la inmensa mayoría de los casos, en estos casos, pasa sencillamente por odiar y perseguir a muerte al enemigo. No obstante, en la definición de la OMS cabría introducir un matiz que me parece que es importante. No cabe hablar solo de grupos. Es necesario ampliar el margen de esta violencia a las categorías sociales en términos de género, raza, etnia, confesión religiosa, ideología política, nacionalidad, etcétera, etcétera, porque la violencia de género, el racismo, el etnocentrismo, la homofobia, el antisemitismo, los genocidios, el terrorismo, son episodios de violencia colectiva que responden justamente a esta misma definición. Y en el marco de referencia que cabría abordar con cierta garantía estos hechos, los hechos que hemos comentado al comienzo, nos lo ofrece la más sencilla y más robusta tradición psicosocial, valgan algunos supuestos. En primer lugar, vuelve a ser necesario recordar una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, que todo evento psicológico depende del estado de la persona, de la relación de interdependencia entre persona y ambiente, aunque la importancia relativa de cada uno de ellos es distinta en cada caso, como vamos a intentar comprobar a lo largo de esta charla. Como cualquier otra acción, la violencia es fruto, pues, de las relaciones de interdependencia entre la persona y el ambiente y entre la persona y determinado tipo de circunstancias que han rodeado la vida de determinadas personas. Porque la imagen de la persona suspendida en el vacío social, incluso la imagen de esas personas encadenadas a la trilogía oscura de la personalidad es pura entelequia. Por otra parte, la persona no es la única unidad de análisis que debe ser tomada en cuenta cuando abordamos el estudio de cualquiera de las manifestaciones del comportamiento humano. A veces, como es el caso que nos ocupa, ni siquiera es la variable más importante. Y finalmente no existe una relación entre la naturaleza de la persona y la naturaleza de su conducta. Si las buenas personas también pueden o también podemos actuar de manera muy violenta. En segundo lugar, cabe recordar también que el grupo, particularmente los grupos primarios, como suelen ser estas pandillas, son los principales agentes de influencia. Por tanto, son los principales agentes de influencia de inducción al cambio. Y los grupos llevan a cabo esta labor valiéndose en primer lugar de los componentes de su estructura, los que hemos mencionado, normas de obligado cumplimiento, tareas de obligada ejecución, presión grupal, obediencia a las órdenes del líder e ideología que sostiene y que justifica las acciones del grupo. Pero los grupos también ejercen, y sobre todo los grupos primarios, una importante influencia porque tienen la capacidad de satisfacer necesidades emocionales psicológicamente muy decisivas, necesidades básicas como la afiliación, la pertenencia, la identidad, la protección, el apoyo. Y los grupos de los que estamos hablando cumplen las dos condiciones. Son grupos formales, muy horizontales, y además tienen la capacidad de satisfacer esas necesidades. El maestro de maestros en el estudio de los grupos, del comportamiento grupal, juntamente con Kurt Lewin, Henry Teifel, ofreció algunas claves que nos son de gran utilidad. Por el momento nos vamos a conformar con las dos siguientes. En primer lugar, la conducta más frecuente entre los humanos no es la conducta interpersonal, sino el comportamiento intergrupal. Teifel incluso llegaba a poner en duda la existencia de un comportamiento puramente interpersonal, pero este no es nuestro caso en esta charla. Y en segundo lugar, las relaciones entre los distintos grupos y, por tanto, entre las personas que pertenecen a cada uno de los grupos es uno de los problemas fundamentales de nuestro tiempo. Él lo supo muy bien porque efectivamente pasó como judío, estuvo en un campo, en un centro de exterminio en Auschwitz, para ser más exactos. Y finalmente, los seres humanos hemos convenido en trazar divisorias, edificar fronteras, levantar muros, las más de las veces completamente caprichosas, todas estas cosas, en razón de nuestras pertenencias grupales y categoriales.
Estas divisorias en términos de género, raza, ideología política, creencias religiosas, han definido buena parte, si no toda, la historia de violencia colectiva. Charles Tilly, que probablemente sea el politólogo que con más insistencia ha estudiado la violencia colectiva, lo dice de una manera muy clara, muy evidente, teniendo como marco de referencia la terrible acontecimiento entre los hutus y los tutsis. A veces estar a un lado u otro de una línea divisoria, de una tenue línea divisoria, de una línea divisoria muy simbólica en muchos casos, se convierte en cuestión de vida o muerte. Por tanto, en lugar o junto al marco explicativo que invoca los rasgos oscuros de la personalidad, cabría apuntar a escenarios sociales marcados por otra tríada sombría: la polarización, el etnocentrismo y un favoritismo intergrupal extremo que suele ir acompañado siempre de rechazo, exclusión, discriminación y odio exogrupal. William Sumner dejó trazado hace más de 100 años los principales trazos de este lado oscuro, perteneciente a grupos, sociedades, instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera. Con razón sin ella, los míos merecen mi apoyo, mi comprensión, mi empatía, mi protección, y los otros tan solo son dignos de la indiferencia, del rechazo, de la humillación y el desprecio, con razón sin ella, normalmente sin razón. Todo eso que merecen los seres inferiores, esas clases decadentes y moribundas que decía Hannah Arendt, que ha definido y sigue definiendo la estrategia de la política de los totalitarismos. En último término, se trata de seres que deberían desaparecer de la faz, digamos, en la mentalidad, obviamente, de acuerdo con esta mentalidad del lado oscuro formado por esa tríada sombría. La puesta en marcha de estos tres procesos ha dado lugar a los acontecimientos psicológicamente más traumáticos y socialmente más destructivos que ha protagonizado el ser humano a lo largo de su historia, en guerras, genocidios, limpiezas étnicas y sociales, actividades terroristas, etcétera, etcétera. Y uno de esos acontecimientos ha estado y sigue estando protagonizado por adolescentes que han decidido lo que en la terminología de las pandillas centroamericanas se denomina vivir la vida loca, siendo conscientes, en la mayoría de los casos, de que caerán en algún mal trance a la vuelta de cualquier esquina a manos de un miembro del grupo enemigo. Y esto realmente no es una metáfora, esto ocurre día a día, semana a semana, mes a mes, y ha ocurrido miles de veces en la cruda realidad de la vida cotidiana de estos muchachos. Por tanto, a la luz de estos acontecimientos, la pregunta que procede no es sobre las personas, sino sobre las circunstancias que las rodean, por entender que algunas de estas circunstancias han podido jugar un papel determinante en su peripecia vital. ¿Qué condiciones y qué circunstancias pueden haber contribuido a que estos muchachos emprendan una alocada aventura en una carrera prácticamente sin retorno? En muchos casos porque acaba en una muerte prematura y en otros muchos porque acaba en la cárcel. Y la respuesta a esta pregunta, o la parte más importante de la respuesta a esta pregunta, creo que la podemos encontrar en algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo en este terreno. Y la primera de ellas es un clásico de obligada referencia. Se trata de la investigación emblemática de Frederick Tracer sobre las pandillas de Chicago, del Chicago de los años 20, publicada en el año 1927 con 1.313 bandas de Chicago. ¿Qué nos encontramos? Muchachos pertenecientes a la clase trabajadora, migrantes del sur de Estados Unidos, normalmente afroamericanos, migrantes procedentes de Europa, con lo que ello supone de desarraigo, de dificultad de integración, de experiencias de rechazo y discriminación, muchachos que viven y familias que viven en barrios periféricos de la gran ciudad mal dotados de infraestructura sanitaria, de infraestructura educativa, de infraestructura laboral, etcétera, etcétera. Los datos de esta investigación marcan de manera muy clara, me parece que marcan de manera muy clara la pauta en tres aspectos que se nos antojan teóricamente muy relevantes. En primer lugar, hablamos de una situación familiar, o habla Tracer de una situación familiar, hablan los muchachos de estas pandillas de una situación familiar caracterizada por lazos y vínculos afectivos endebles, falta de apego inseguro, violencia de género, violencia sexual en el caso de las chicas, maltrato y abandono.
En segundo lugar, hablan estos muchachos, en diferencia de las políticas locales, que se traducen en carencia de oportunidades educativas, carencia de oportunidades laborales, carencia de oportunidades de ocio, de salud, etcétera, etcétera. Y esto se traduce en altos índices de empleo o de subempleo, y todo ello es vivido desde el rechazo, desde la exclusión y desde la discriminación por estos adolescentes, y dando lugar con ello a experiencias emocionales dolorosas que recuerdan otro tipo de experiencias de rechazo, discriminación, por ejemplo, entre los muchachos que pertenecen a los grupos yihadistas en Europa, en la diáspora, en la misma experiencia de rechazo, exclusión y discriminación social. Condiciones difíciles de vida, en barrios deprimidos, y la pandilla suple para estos muchachos las carencias emocionales del grupo familiar. Es ahí donde estos muchachos se encuentran, buscan y encuentran satisfacción a esas necesidades emocionales de las que hemos hablado anteriormente: afiliación, pertenencia, identidad, apoyo, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando hablamos del grupo y de la familia, hablamos intencionalmente de grupo familiar, para dejar claro que la familia es ante todo un primario. El principal grupo primario al que pertenecemos en el transcurso de nuestra vida. Bien entendido que la importancia capital de este grupo tan particular, que este grupo tiene en nuestro desarrollo ontogenético, en nuestra manera de ser como personas, en nuestra configuración psicológica, es por completo ajena al modelo de familia, si es biparental, homoparental, monoparental, de acogida y a la identidad sexual de sus miembros. Esto ya es un hecho que no requiere ninguna otra justificación, digamos. ¿No? Ya no requiere justificación. 70 años después, otro autor de referencia, que es Erwin Staub, un conocido experto en el estudio de las diversas modalidades de la violencia colectiva, el exterminio nazi entre ellas. Staub hizo una incursión importante sobre el Holocausto. Vuelve sobre algunos de estos supuestos. La incorporación a una pandilla es el resultado de circunstancias acontecidas en los primeros años del ciclo vital. Ausencia de lazos y vínculos afectivos, presencia de violencia en el seno del grupo familiar y en el entorno social y en el entorno comunitario. Y eso conduce, es importante esta idea, a la interiorización y aceptación de una cultura de la violencia, a hacer normal lo que es anormal, podríamos decir. Dar por buena determinados modelos de relación que llevan impresa la violencia, la agresión, el rechazo, la discriminación. Bueno, damos ahora un salto histórico y cultural y nos vamos a El Salvador, un país cuya vida social está dominada por las pandillas. Luchas callejeras, homicidios diarios, extorsiones, desplazamiento forzado. Los datos de las investigaciones dirigidas por un buen amigo, por José Miguel Cruz, en 1998 y en 2018, muestran por una parte una gran regularidad y constancia a lo largo de los últimos 20 años en los principales motivos de ingreso. Estos motivos se encuentran a caballo de dos necesidades básicas. Una, la necesidad de afiliación a través de esa palabra, de ese término del vacil, y la de apego, comprensión, respeto, apoyo. Y finalmente llama la atención la escasa importancia que estos muchachos le dan a la falta de recursos materiales, a la precariedad económica. Y aunque en estos datos no queda reflejado, cabe añadir que evidentemente estamos hablando también, y también se presenta en estos casos, una absoluta carencia de oportunidades básicas ofrecidas desde las políticas nacionales, de las políticas locales, empleo, educación, salud, ocio, etcétera, etcétera. Bueno, el primero de los comentarios, el vacil merece, o el primero de los motivos, perdón, merece un comentario. El vacil es un término de uso común en esas sociedades centroamericanas para definir la vida de estos adolescentes, una vida alegre, distendida, desenfadada, que transcurre, decía Tracer, en las carreras de caballos en Chicago, en las boleras, tal y como mostró en esa maravillosa obra de la Sociedad de las Esquinas William Footwhite, otro clásico, en las canchas de deporte, en los salones de juego, en las calles, en las esquinas del barrio. Los adolescentes de Chicago, decía Tracer, buscan nuevas experiencias, quieren escapar o querían escapar a la monotonía de la vida cotidiana, plagada de normas, de obligaciones, de horarios, de convenciones sociales, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que todo ello no es caprichoso, es que todo ello responde a una necesidad básica, que es la necesidad de afiliación, que estudió maravillosamente en los años 60 Stanley Schachter, uno de los discípulos
Festinger y por tanto uno de los seguidores en alguna medida de Kurt Lewin, es la necesidad y el deseo imperioso de hallarse en presencia física de otras personas. Y recordemos que tras esa tendencia a la afiliación se encuentra la necesidad nada más y nada menos que de autoevaluación, es decir, la necesidad de saber quién soy e incluso la necesidad de claridad cognitiva. Bueno, este es el lado alegre y el lado amable de la vida loca. Pasar el rato con los colegas sin preocupaciones, sin horarios, sin obligaciones, sin supervisión y control por parte del jefe, del profesor, de la profesora, de los padres, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, en la pandilla todos estos muchachos han tenido ocasión de vivir experiencias novedosas y agradables, disponen de recursos económicos, empiezan a sentirse acompañados, seguros, respetados. El grupo empieza a suplir las carencias afectivas y de protección vividas en el seno de la familia, pero muy pronto aparece el lado oscuro y amargo de la vida loca. En el grupo hay que respetar las normas, en el grupo hay que realizar las tareas que se le encomiendan, en el grupo hay que obedecer las órdenes del líder. Y de la vida loca también forma parte el consumo de drogas, el tráfico a pequeña escala, el robo, las extorsiones, la tenencia ilegal de armas, y forma parte el odio sarraceno a los miembros de la mafia, a los miembros de las pandillas contrarias, y la lucha a muerte contra cualquiera de ellos. En el lado oscuro de la vida loca está acabar con la vida de alguna persona perteneciente a la pandilla enemiga. Y en esta endiablada y feroz dinámica, la vida de estos adolescentes y jóvenes pende día a día de un hilo. Y como decíamos antes, esto no es una metáfora. En el triángulo norte centroamericano, la esperanza de vida de estos muchachos apenas llega a los 25 años. Bueno, nos detenemos de nuevo en Centroamérica para ofrecer un resumen de verdad muy apretado del primero de los 4 volúmenes de Maras y Pandillas en Centroamérica. Esta es la más exhaustiva e importante investigación llevada a cabo en el mundo de habla hispana sobre el mundo de las pandillas y muy probablemente es uno de los más completos estudios realizados sobre este fenómeno nunca, jamás, en cualquier parte del mundo. Y en este primer volumen, se va analizando el origen, los motivos de ingreso, las actividades en el seno del grupo y los enfrentamientos, violentos evidentemente, enfrentamientos a muerte, entre pandillas en 4 países, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sus protagonistas son miembros de las distintas pandillas, procedentes de familias trabajadoras, que viven en barrios colindantes de las grandes ciudades, mal dotados de infraestructura, con un escaso acceso a servicios públicos y una escandalosa carencia de oportunidades educativas y laborales, en países que tienen una larga tradición de violencia política y cuyos ciudadanos tienen un facilísimo acceso a las armas de fuego. Todo ello acompañado normalmente de un sistema judicial muy débil, en el que más del 90% de los homicidios prácticamente queda impune. Una situación muy particular. En fin, y más allá de las particularidades de cada uno de los países, las conclusiones de este primer volumen, en el que se analiza el origen y las razones de incorporación a la pandilla, hace hincapié en el papel secundario que ha jugado la familia en la educación y en la crianza de estos adolescentes. La pandilla llena los vacíos emocionales de la familia, en el grupo se busca el afecto y la protección que no se ha tenido frente a la violencia doméstica y las peleas callejeras son el mejor instrumento para ganar respeto, autoestima e identidad. Ahora nos trasladamos a Madrid. Nos trasladamos a Madrid porque en el año 2008 la Fundación Diagrama nos encarga al departamento, una investigación sobre las pandillas en la Comunidad Autónoma de Madrid y llevamos a cabo una investigación a través de 15 entrevistas a profesionales de estos centros, 17 entrevistas a jóvenes violentos internos en centros de menores, 27 entrevistas a jóvenes en libertad y un cuestionario de comportamiento de riesgo aplicado a 1.207 jóvenes entre 14 y 19 años y nos vamos a fijar única y exclusivamente en los resultados de las 17 entrevistas a jóvenes violentos internos en centros de menores porque habían cometido evidentemente un delito. Y desde nuevo nos encontramos frente a un colectivo preferentemente inmigrante, familias monoparentales a cargo de la madre normalmente, pertenecientes a la clase trabajadora, problemas en el ámbito escolar, fracaso, absentismo, con grandes dificultades para la inserción laboral y la viven y esa
desde la percepción de rechazo y discriminación, xenofobia, y cuya vida discurre, evidentemente, de manera preferente en los parques, en la calle, en los lugares de ocio. Y el resultado de estas entrevistas, de los internos en centros de menores, nos lleva a la conclusión de lo que han buscado en la pandilla es protección y apoyo frente a la desorganización familiar, sentimiento de pertenencia contra el desarraigo cultural, respeto contra la discriminación y autoestima contra la percepción o para paliar los efectos de la percepción de fracaso escolar y laboral. Los datos y las evidencias disponibles, estos datos primeros y estas evidencias de las que disponemos y otras muchas que podríamos haber puesto en juego, ya dan pie a sostener que el paso a ese estilo de vida loca, que estamos llamando, es la consecuencia más esperable de las experiencias adversas en la niñez, del insignificante papel que juega el grupo familiar en la vida de estos adolescentes. Y Travis Hirschi, un autor de referencia también en este capítulo, desde su teoría del control ofreció algunas claves importantes. En primer lugar, lo que distingue a las personas violentas de las no violentas es la ausencia de autocontrol, las dificultades para la autorregulación emocional. Lo que ocurre es que el bajo autocontrol procede de pautas de crianza caracterizadas por relaciones escasamente afectuosas o por relaciones conflictivas entre la pareja, por relaciones escasamente afectuosas o conflictivas entre el hijo y los padres, falta de apego inseguro, estilos educativos muy rígidos, uso de mecanismos de sanción severos y muy inconsistentes, y una escasa atención y supervisión por parte de los padres y de las madres de las actividades del menor. El bajo nivel de control predice la búsqueda de amigos delincuentes, predice la tendencia a unirse a un grupo violento. De hecho, lo que Travis Hirschi sostiene, que ha venido, digamos, siendo ratificado en otro tipo de contextos, con otro tipo de grupos, por ejemplo, los grupos terroristas, es que la conducta delictiva en solitario, el terrorismo en solitario, la radicalización en solitario es una excepción. Tenemos que a la postre el principal predictor de la conducta delictiva es también tener amigos delincuentes. Pero tener amigos delincuentes no es una circunstancia, no te los encuentras, los buscas. Y eso remite a los procesos de apego y supervisión familiar. Las investigaciones que se han llevado a cabo partiendo de esta teoría son muy numerosas y una de las últimas fue realizada por un grupo de colegas en la Universidad de Oviedo, que nos dice sencillamente que la conducta antisocial se apoya, tiene como antecedentes en tener amigos delincuentes, antisocial friends. Lo que ocurre es que tener esta circunstancia, la de los amigos delincuentes, remite a una falta de afecto y a una falta de comunicación en el seno familiar y a una baja supervisión de sus actividades escolares o actividades sociales. Entonces, esta línea que va desde la falta de afecto y comunicación, el bajo control o la baja supervisión conduce a los amigos delincuentes y esto, evidentemente, hacia la conducta delictiva propiamente dicha. Bueno, el siguiente estudio es un estudio que a mí me parece extraordinario también. Estado publicado en el año 2010, hecho con 16 mujeres, y volvemos a El Salvador, a Centroamérica, que cumplían condena en una de las prisiones de El Salvador por delitos de homicidio, mientras formaban parte de una pandilla. Este es un estudio extraordinario, uno de los pocos estudios que se han llevado a cabo con mujeres pandilleras, digamos, porque son muy escasas. Y este estudio se lleva a cabo mediante entrevistas en profundidad y grupos focales en torno a 3 momentos claves de la vida de estas chicas. La vida antes de la pandilla, la situación familiar, la situación educativa, situación laboral, relaciones con la comunidad. La vida dentro de la pandilla, los motivos de ingreso, las responsabilidades y tareas que desarrollan dentro de la pandilla, la forma de participación, los beneficios y costos de su pertenencia a la pandilla, la vida pareja y la vida en la cárcel.
Y decía que dado el escaso número de estudios con mujeres pertenecientes a estos grupos, este se ha convertido en un estudio, obligado estudio de referencia. Afortunadamente está ya se publicó tanto en inglés como en castellano, y ahí hay la posibilidad de que las personas que tengan interés en este tipo de estudios tengan acceso a él. Es un estudio imprescindible. Y nos vamos a fijar única y exclusivamente en dos aspectos. Cuando estas mujeres hablan de su vida, hablan de la vida entre rejas, hablan de la prisión inicial, que es la familia, hablan de la prisión elegida, que es la pandilla, y habla de la prisión obligada como consecuencia de una sentencia, que es la cárcel. Toda una vida entre rejas, podríamos titular, ¿no? En el caso concreto que nos ocupa, la pandilla vuelve a llenar el vacío emocional que deja la familia. Si el vacío, esa vida loca en los adolescentes, predomina para dar el salto al grupo, en el caso de los chicos, las chicas le dan mucha más importancia a la historia de su victimización personal, a la necesidad de buscar apoyo, comprensión, protección por parte de un grupo de referencia. Ese es un factor central, más que la diversión y la vida loca, para entender por qué determinadas chicas entran en una pandilla. Y cuando vamos directamente a los resultados, pues hay tres grandes, marcos de referencia, tres grandes experiencias emocionales. Falta de apego y apego inseguro, violencia de género dentro de la familia, entre la pareja, una crianza delegada, abuelas, abuelos, tíos, tías y tal, y en el caso de las chicas, abuso sexual. De las 17, 7 de ellas fueron violadas, y una de ellas a la edad tremenda de 4 años. Este es el marco que reproduce algunas características y algunas experiencias, las que venimos hablando, muy centradas en las experiencias en el entorno familiar, en el grupo familiar. El último ejemplo que quería traer a colación procede de una investigación que llevamos a cabo hace un par de años, 17 menores acogidos en algunos centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, el ISNA, en el que nos habíamos planteado, la verdad, dos objetivos con esta investigación. Primero, queríamos analizar a través de entrevistas personales las experiencias de estos menores en el contexto familiar, en el contexto del barrio, en el contexto comunitario, en el contexto escolar, y preguntarles por sus proyectos de futuro. Pero había un segundo objetivo, que consistía en hacer un seguimiento una vez que a los 18 años estos chicos y chicas salieran de los centros del gobierno. Y este segundo objetivo prácticamente ha sido imposible, ha sido muy difícil de lograr debido, lógicamente, a la pandemia. ¿Qué es lo que nos dicen estos chavales? Estos chavales nos dicen que han vivido en entornos comunitarios dominados por la cultura de la violencia, en entornos comunitarios y en entornos sociales dominados por la cultura de la violencia. La crianza de muchos de ellos, o de casi todos, ha corrido a cargo de familiares cercanos, de abuelas, tíos, y casi una crianza delegada. Que dentro de este entorno han sufrido en sus propias carnes diversas formas de violencia, y que cuando son chicas esta violencia traspasa el ámbito de la violencia sexual, o traslada al ámbito de la violencia sexual. Y estas son las razones que le han propiciado, que han condicionado huir de la casa o ingresar en alguno de los centros, del gobierno. Por tanto, esa idea de la calle como huida y la pandilla como refugio es una estrategia, es una línea de comportamiento, de acción muy frecuente en estos muchachos. Nos hubiera gustado saber cuántos de estos 17 están ya dentro de las pandillas, y no ha sido posible hacerlo del todo. Claro, el problema se presenta cuando al cumplir los 18 años se ven obligados a salir de estos centros. Vuelven a la calle y allí, lógicamente, están acechando las pandillas. Finalmente, y ya para ir terminando, para no entretenernos demasiado y cumplir un poco con los requisitos de la charla de 30 a 45 minutos, resulta de gran interés saber cuáles
creen estos muchachos que son los beneficios que les han acarreado su militancia, su pertenencia en las pandillas, ¿sí? Los beneficios. ¿Sí? Bueno, en esta transparencia ya a mí llama la atención varias cosas. Primero, el desencanto. Un desencanto que parece ser cada vez más generalizado. Pero junto al desencanto resulta que hayan encontrado amigos, han encontrado apoyo, han encontrado respeto, han encontrado protección. Porque si evidentemente no encontraran eso, tendríamos un problema resuelto. El problema es que lo encuentran. Y lo encuentran porque no lo han tenido. Y esa yo creo que es una clave importante de nuestra teoría y desde luego es una clave importante para el diseño de programas de intervención. Bueno, y el dinero ocupa en la actualidad un capítulo más importante que hace unos años. Y es cierto, en la actualidad, en fin, las pandillas están intervenidas por el negocio del narcotráfico. Hay que decirlo claramente, que obviamente da pingües beneficios y tal, ¿no? La pertenencia a la pandilla se ha convertido en un modo de vida, en una profesión bien remunerada. Antes, estos muchachos al llegar a los 20 años salían, se casaban, formaban una pareja, una familia y se olvidaban de la vida loca. No, hoy podemos encontrar pandilleros de 30 a 40 años, algo excepcional en aquel momento. En fin, estos pocos datos que hemos aportado y otros muchos que podríamos haber traído a colación de este mismo tenor, de estas mismas características, nos permiten apuntar a un sencillo esquema. Un esquema muy, muy sencillo, un esquema teórico muy sencillo. En la vida de estas personas está presente de manera estable la cultura de la violencia y la cultura del honor. La primera la ha definido Erwin Stapp, existencia de pautas, tradiciones, costumbres, creencias, valores que privilegian, legitiman, hacen normal, hacen bueno el uso de la violencia en las interacciones de la vida cotidiana. Y hermana gemela de la violencia, de la cultura de la violencia, la cultura del honor. La cultura del honor exige dar una respuesta contundente, el uso de la fuerza, el uso de la violencia, a quien ponga en peligro la propiedad, el estatus, la reputación y el honor de los nuestros, sobre todo el honor de nuestras mujeres. En segundo lugar, hemos aludido que la práctica totalidad de las personas que han formado parte de estas investigaciones pertenecen a familias de clase obrera, en muchos casos se encuentran en situación de desempleo, de empleo precario, sus ingresos proceden muchas veces de la economía informal, tienen difícil acceso al mercado de trabajo, viven en barrios o comunidades con escasos servicios públicos y carentes muchas veces de infraestructuras básicas, excepto en la investigación que llevamos a cabo en Madrid. Y en muchos casos se trata de personas de situación, migración y tal. La pregunta es, que nos hacemos y que ya se habrán hecho probablemente, es por qué estas circunstancias apenas aparecen en los resultados de los estudios que hemos comentado. ¿Por qué las razones económicas, por qué la precariedad económica no aparece como una razón importante? Hay varias explicaciones. En primer lugar, porque la relación entre pobreza, clase social y violencia no goza ya o apenas goza en la actualidad de apoyo en el campo de la violencia, llámese pandillas, terrorismo, yihadismo, etcétera. No goza de apoyo en este campo, no goza de apoyo empírico, de evidencia. En el campo que nos ocupa, cuando se aluda a los motivos de entrada, de saltar al grupo, los datos de la investigación y los testimonios que se han recogido en las entrevistas no aluden, apenas aluden a la situación económica. La falta de recursos económicos, las condiciones difíciles de vida no aparecen entre las principales causas a la hora de dar el salto a la pandilla. Obviamente tampoco son la principal causa de la desintegración familiar, ni se encuentran en el origen de la falta de apego, del apego inseguro, no, de ninguna de las maneras. En fin, pertenecer a la clase obrera no significa que las familias no tengan o no hayan tenido falta de apego, apego inseguro, abandono, maltrato, violencia de género. No, de ninguna de las maneras. Si ese fuera el caso, estaríamos perdidos, estaríamos al borde de un abismo de dimensiones incalculables. Las condiciones económicas juegan un papel y pueden jugar un papel relevante no por sí mismas, sino cuando van asociadas a los problemas de desintegración familiar y experiencias en el seno del grupo familiar. Y cuando van unidas a la discriminación y a la expulsión. Las condiciones económicas juegan un papel cuando se percibe una discrepancia entre aspiraciones y metas prescritas por parte de la sociedad
y los caminos y oportunidades de que se dispone para poder alcanzarlas. Y esa es la clave de la percepción de injusticia que acompaña a la deprivación relativa. La sensación de que no se me han dado oportunidades para conseguir las metas y objetivos que permiten dar sentido a mi vida. Y esas oportunidades las definió de una manera clara un premio Nobel de Economía y actualmente uno de los grandes pensadores de la actualidad, Amartya Sen, de una manera muy sencilla. Esas oportunidades de las que carecen estas personas pasan por la educación, por el empleo, la salud y la equidad de género. Y al final adquiere mucha más relevancia el papel secundario de la familia, el papel en el proceso de aprendizaje y socialización. La pandilla se convierte en familia porque proporciona el afecto que esta no proporcionó. Sustituye a la escuela porque la calle se convierte en el escenario primordial de socialización y suplanta al grupo de pares tradicional por la pandilla violenta. El ciclo de expulsión familiar sienta las bases para el ingreso en la pandilla. Y esta base queda fatalmente reforzada en la interacción entre el sentimiento de exclusión social. Por tanto, en ese intercambio, esa interacción, esa interdependencia entre la sensación, la experiencia de exclusión, de expulsión familiar con la experiencia de expulsión y de exclusión social, es lógicamente la que nos parece, o los datos así lo muestran, que están en el origen de ese salto, ese traslado, esa búsqueda de la vida loca, la huida a la calle como huida y la pandilla como refugio. La interacción entre el ciclo de expulsión social y el ciclo de expulsión familiar, con especial incidencia, creo, desde el punto de vista psicológico, a ese ciclo de expulsión familiar, muy relacionado con la escasa capacidad que ha tenido el grupo familiar para satisfacer necesidades emocionales prioritarias, básicas, y en segundo lugar, porque es la insatisfacción de esas necesidades, a veces, muchas veces, va de la mano con el rechazo, con el abandono y con el maltrato. Y en el caso de las chicas, con violencia sexual. Bueno, esto ha sido todo y podría haber sido mucho más, lógicamente. Ha sido una corta y sencilla introducción a este mundo y ahora quedo a su disposición para escuchar sus comentarios, sus críticas, sus observaciones y para intentar en la medida de lo posible responder a las dudas y preguntas que les haya sugerido esta presentación, y muchas gracias por su atención. Y está aquí Amalio. Sí, bueno, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, sí. Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos y no hemos podido acabar totalmente, faltaba muy poquito de acabar la conferencia. Me ha dicho la técnica que no se puede retomar, o sea que nosotros ya iniciamos el chat y el coloquio, pero como la conferencia va a estar realmente a disposición en la web, lo van a poder ver el final, pero bueno, se hemos quedado todos sin final, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Yo creo que sí. Yo he logrado ver, visualizar la última transparencia donde estaba el modelo teórico, y yo creo que esa era la última transparencia, no había más, creo. No, ¿verdad? Yo creo que era el final. Yo creo que también era el final, era sí. el final, sí. Ya nos están diciendo por aquí que excelente ponencia, brillante en el chat. Yo para animar un poquito, pues inicio algunas preguntas y ya continuamos. Quería comentarte que me había resultado pues de gran interés el estudio sobre las mujeres pandilleras y me gustaría que nos contaras algo más de esta investigación y en particular si los motivos de entrada en la Mara son iguales o parecidos al de los jóvenes varones. Cuéntanos un poquito mientras que la gente va animándose. Sí. Andrea, muchas gracias. Sí, la verdad es que podría contar mucho de esta investigación, de ese estudio. En primer lugar, porque estuve muy al tanto del diseño y de su ejecución, ¿sí? Y en segundo lugar, porque las autoras de ese estudio, cuyo nombre no aparece, ¿verdad? Cuyo nombre no aparece en el libro, por precaución simplemente. Son dos psicólogas, son dos chicas, dos mujeres, dos psicólogas, dos buenas colegas y dos buenas amigas,
del Salvador, de la Universidad Centroamericana, de la UCA del Salvador. Bueno, el estudio, ¿qué podría decir yo? Recordar así. El estudio se llevó a cabo, creo que lo hemos dicho en la conferencia, que fue grabada hace meses, y el día 19 de julio, con una metodología, con la ayuda de una metodología cualitativa, que pretendía obtener información en torno a escenarios vitales importantes en la vida de estas chicas, de estas mujeres. En primer lugar, lógicamente, la vida antes de la pandilla, la situación familiar, el proceso educativo, la situación laboral, la vida en la pandilla, los motivos de ingreso, el ritual de ingreso, porque hay un ritual de ingreso tanto en chicas como en chicos, cambios en las relaciones familiares tras el ingreso en la pandilla, las funciones que cumplen las chicas en la pandilla, incluso la vida en pareja en la pandilla. Había un tercer campo de información, de investigación, que es lógicamente la vida en la cárcel. Todas estas chicas están en la cárcel, estas mujeres están en la cárcel por haber cometido un homicidio. No es ninguna broma, ¿no? Haber cometido un homicidio. Cuáles son sus experiencias en la cárcel, la experiencia de la maternidad. Algunas de ellas viven con sus hijos, con sus hijas en la maternidad. Y nos interesaba mucho también cómo se ven en el futuro, qué perspectivas y expectativas tienen de futuro. Y nada, pues, después se cerraba la entrevista y ya está. A ellos se añadió después un grupo focal a fin de que intercambiaran entre ellas sus visiones de la pandilla, la experiencia dentro de la cárcel, etcétera, etcétera. Interesante tema de los motivos de ingreso. Diríamos que en sentido estricto, la vida loca no es lo que motiva en primer lugar el dar el salto a la pandilla en el caso de las chicas. Lo motiva mucho más en el caso de los chicos, que son cerca del 85% de los pandilleros son chicos. Para estos, ya lo hemos comentado, para ellas, no, para las chicas, resultan definitivas las dinámicas intrafamiliares, en fin, disfuncionales, por utilizar un término suave, ¿verdad? En dos sentidos. El primero de ellos es prácticamente idéntico al de los chicos, la falta de protección, de comprensión, de apoyo, etcétera, etcétera. Pero hay un segundo, hay una particularidad especial en las chicas, que es sus historias de victimización que están asociadas al hecho de ser mujeres, a la violencia de género, a la violencia sexual, a la violación, vamos, digámoslo claramente. Más de la mitad de estas chicas han sido violadas en el entorno familiar por padres, padrastros, hermanos, hermanastros, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido ha jugado un papel muy importante. Fíjense, una cosa muy curiosa, porque da la impresión de que el deseo de venganza, como consecuencia de esa, digamos, disfunción familiar y de esa historia de victimización por parte de los hombres, el deseo de venganza ha jugado un papel bastante relevante, podríamos decir, entre estas 16 mujeres. El deseo de venganza de los agresores sexuales, el padre, el abuelo, el vecino, el hermano, etcétera, ¿no? Siempre en las relaciones de género, siempre. Es una venganza contra los hombres y tal, ¿no? Y en algunos otros casos ha sido el deseo o la presión de seguir a una persona cercana, una amiga, un amigo, y sobre todo a la pareja sentimental, lo que desencadena la decisión. Y en algún caso muy particular, estamos hablando de 16, no podemos extraer conclusiones, pero en algún caso muy particular está la búsqueda, la sensation seeking, la búsqueda de sensaciones y experiencias nuevas y tal, ¿no? Y bueno, no sé, pues el estudio termina con 6 premisas que vuelven a incidir algunas de las cuestiones que hemos comentado. La primera de ellas incide en que las razones y los procesos que impulsaron en su momento a muchas de estas chicas adolescentes, en su momento, ¿verdad?, a integrarse en las pandillas, aluden a la desatención y a la desprotección familiar e institucional que sufre tradicionalmente la niñez, y especialmente la niñez pobre, digamos, la niñez de personas o de grupos muy vulnerables en El Salvador.
Al final la pandilla se convierte en una cárcel, que lo hemos comentado también, ¿no? En último término, es una cárcel permanente, la familia, la pandilla y la cárcel real y tal, ¿no? La cárcel no tiene la experiencia de que haya cumplido ninguna función rehabilitadora, realmente, ninguna. Y bueno, pues la salida de la cárcel es muy complicada para estas mujeres ya, adolescentes en su momento, mujeres ahora, y solamente pueden encauzar y enderezar, si me permiten esa expresión, que tampoco me gusta demasiado, ¿no? Su vida con la ayuda decidida del gobierno, del Estado y de las comunidades donde ellas viven y tal, ¿no? Pero la primera parte de esta propuesta, de este argumento, la ayuda del Estado, brilla absolutamente en el día de hoy por su ausencia, lamentablemente. Muy interesante. Están haciendo, bueno, los asistentes que sepas que han sido casi unas 85 personas que han visto la conferencia. Numerosos asistentes están diciendo que muchas gracias, que dan la enhorabuena. Aquí hay una pregunta que dice, ¿se ha establecido alguna relación entre niños que han sido de acogida y su vinculación con pandillas violentas? Hasta donde yo conozco, no. Al menos en el ámbito, en el escenario centroamericano. No conozco, pero los estudios que yo conozco, y no son pocos, digamos, ¿no? No hay ninguna relación en ese escenario. Y creo que, no me atrevo a decirlo con tanta contundencia en el caso español, diríamos, pero tampoco es muy frecuente. Tampoco es muy frecuente. Otro compañero, sí. Sí, adelante, sí. No, que otro compañero nos está preguntando qué soluciones pueden sugerir, se sugiere a partir de los estudios realizados. ¿A qué soluciones pueden, se sugieren? Ya me gustaría a mí. No tiene soluciones. Sí, ya me gustaría a mí dar alguna solución. Pero en todo caso, lo que sí podemos hablar es de qué ha ocurrido con las intervenciones que se han llevado a cabo. Eso sí, de eso sí podemos hablar. Espero hacerlo de manera muy rápida. Hay muchas intervenciones, todas ellas de corto alcance, con participación de un reducido número de personas que tienen un impacto personal, sin duda ninguna. En algunos casos esas intervenciones han sido capaces de prevenir el ingreso a una pandilla y en otros casos han sido capaces de calmar a algunas personas, es decir, de hacer que salgan de la pandilla, digamos, ¿no? Y a veces ha generado un impacto comunitario visible. Por ejemplo, en el barrio de Zacatecoluca, en El Salvador, una intervención que se ha hecho desde la cooperación española con las escuelas taller, ha tenido un efecto relativamente visible en la comunidad. Pero desde luego no han sido capaces de cambiar la dinámica institucional, la dinámica macrosocial y tal. No han sido capaces. Mira, ¿qué podemos decir de las intervenciones? En general hay como dos grandes grupos de intervención. Uno, una intervención de naturaleza claramente sancionadora, policial, aplicada preferentemente en Centroamérica, que intenta abordar el problema a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido el ejército, definiendo la pertenencia a una pandilla como un delito, definiendo a las pandillas como un grupo terrorista, se ha definido en El Salvador, y bueno, limpiando las calles de jóvenes pertenecientes a estas bandas para encerrarlos en la cárcel. Esa ha sido y está siendo, ahora mismo en El Salvador, con motivo del estado de excepción, está siendo la estrategia utilizada. Eso ocurrió en el año 2003 a partir de dos leyes cuyo nombre ya indica y muy bien cuál es la ideología que subyace a este tipo de intervenciones. La ley de la mano dura. Y como la ley de la mano dura no resultó eficaz, pues en el año 2003 o en el año 2004 se inició la ley de la supermano dura. Ya solo el nombre ya habla por sí mismo la estrategia de intervención. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en El Salvador, con motivo del estado de excepción, que se decidió, si mal no recuerdo, hacia el 26 o el 27 de marzo de este mismo año, pues rige ese mismo procedimiento. Hay ya detenidas cerca de 53.000 personas jóvenes, ¿verdad? La mayoría de ellos acusados de pertenecer a una de las tres grandes pandillas y tal, ¿no?
Bueno, podríamos decir que este modelo de intervención no nos convence desde el punto de vista psicológico porque se sostendría sobre la idea de que existe una relación entre la naturaleza de la acción, la violencia, y la naturaleza de la persona que la ejecuta, por definirlo así de manera muy teórica y tal, ¿no? Solo las personas malas hacen cosas malas, solo los criminales matan, solo los ladrones roban, solo las personas que tienen esa intrínseca maldad, mal radical kantiano, ¿verdad?, son las que cometen este tipo de actos y tal. Las personas cometen actos delictivos porque son intrínsecas y psicológicamente delincuentes y por tanto la única solución es ponerlos a buen recaudo para ver si son capaces de rehabilitarse, ¿no? Bueno, desde el punto de vista psicológico es una concepción muy individualista, muy psicologicista, que concibe a la persona como suspendida en el vacío social y parece entender que nada de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre a su alrededor ha tenido influencia sobre su decisión de incorporarse a una pandilla, algo que evidentemente nosotros hemos entendido justamente todo lo contrario, que ha tenido una incidencia muy importante. No estamos suspendidos en el vacío, no existe el sujeto suspendido en el vacío, no existe, es una utopía y tal, ¿no? Evidentemente, dicho esto, es necesario combatir, perseguir y castigar el delito, como no, por supuesto, sin ninguna duda. Pero esa no es la única ni la principal vía de intervención. Entonces, si habláramos de las intervenciones, bueno, cabría recordar el modelo de Barcelona. El modelo de Barcelona intentó promover con éxito una relación amistosa entre las pandillas juveniles, entre las bandas, entre los Latin King y los Nietas. Se inició un proceso de mediación entre el Ayuntamiento de Barcelona y las pandillas. A ese proceso se sumaron distintas entidades, se creó un par de entidades jurídicas, en fin, de Cataluña, reyes y reinas latinos en Cataluña, en fin, bueno. En Perú se llevó a cabo una intervención muy interesante a través del fútbol, con éxito, un éxito muy relativo, pero a través del fútbol. ¿Y por qué el fútbol? Bueno, pues porque en el fútbol las personas ayudan, el fútbol como deporte, como juego, ayuda a entrenar habilidades sociales, se crean redes, se crean vínculos entre los miembros del equipo, fortalece la autoestima, en fin, juega un papel importante en la identidad grupal, en la identidad personal, proporciona espacios en los que se pueden mostrar las cualidades personales, etcétera, etcétera. Y claro, hay que recordar el milagro de Candeal, claro, extraordinaria intervención que partió de Carlinhos Brown, el cantante, ¿verdad? Y que además Fernando Trueba hizo una película que si no la han visto, por favor, véanla, que es extraordinariamente maravillosa. Entonces, un día Carlinhos Brown, a la vuelta de una gira, se encuentra con que algunos de sus amigos habían fallecido tras una redada policial y otros habían fallecido como consecuencia de las luchas entre las... Habían fallecido, habían muerto. ¿No? Entonces, pues como es músico, pues empezó a decir, bueno, pues ¿qué se me ocurre? Pues yo lo único que sé hacer es tocar música y cantar. Entonces, bueno, pues voy a comprarles instrumentos musicales, vamos a crear bandas de música. Se crea una escuela de música popular para niños y para adultos. Se construye un estudio de grabación. En fin, logra con todo ello formar asociaciones de vecinos que no solamente trabajan en la cosa de la música, sino con motivo de la música también, en fin, se reúnen y trabajan de manera conjunta para promover otro tipo de actividades. Se intenta, en fin, lograr la colaboración de las instituciones. Se construye la Plaza del Milagro de Candeal a mano de los propios vecinos y allí pues se juntan, tocan música, hablan. Se desarrollan distintos tipos de actividades comunitarias, es un lugar de encuentro y está resultó en su momento, y ahora ya no he seguido la trayectoria, pero en su momento resultó una intervención y tal. A mí hay una que a mí me gusta y no quiero entretenerme mucho porque estoy alargando mucho la respuesta. Hay una que se llevó a cabo en Bucaramanga, en Colombia, que aparte del deporte, con jóvenes dirigida a jóvenes con problemas de drogadicción y delincuencia, que además forman parte de pandillas juveniles y tal. Esta intervención me parece interesante porque utilizó el deporte, la formación para el empleo, y la espiritualidad, pero a ellos se unió un eje de intervención que a mí me parece
importante, fundamental por todo lo que hemos dicho, es que era un eje de intervención que atendía a la necesidad de recuperar los vínculos familiares a través de algo tan sencillo como una escuela de padres, una escuela de madres. Algo tan sencillo. Y eso no lo ha habido en otras intervenciones que han tenido éxito. Para mí esta me parece que es interesante, la creación de una escuela de padres y tal, ¿no? Para enseñar a las chicas que van a ser madres que hay algunas cosas que pueden hacer fácilmente y a los padres que están siempre perdidos, en fin. La escuela taller de Zacatecoluca, en El Salvador, con parte de la cooperación española, simplemente se ha enseñado a 31 muchachos y chicas y chicos un oficio a través de las escuelas taller, un proyecto de aprendizaje, servicio y tal. En fin, hay algunas de estas intervenciones muy circunscritas, ¿verdad? Muy reducidas, pero que han tenido éxito. Sí, pero nos dan pistas por dónde tenemos que ir. Yo creo que es interesante. Sí. Hay otro compañero que nos dice que según los estudios los jóvenes están atraídos por problemas por la familia, o sea, atraídos a las bandas, ¿no? En el sentimiento de pertenencia, pero que no indica el tema de las drogas. Sí en el reconocimiento y estatus que crea el pertenecer a esos grupos, y está un poco reflexionando que cree que las drogas también es un problema que se podría profundizar. Bueno, el tema de la droga ha tenido, lo que yo conozco, de manera así más intensa, que es toda la trayectoria de las pandillas, de las maras en El Salvador, ha tenido como dos momentos. En un primer momento, de los años 80, cuando implosionan las pandillas, de los años 90, cuando implosionan las pandillas, el consumo de drogas no era un problema, no era el problema el consumo de drogas para insertarse en la pandilla, no era ese el problema. Pero, sin embargo, el consumo de drogas se utilizaba una vez inserto como miembro de la pandilla, una vez entrado en la pandilla. El consumo de droga se utilizaba y se utiliza ahora con mucha frecuencia, y es el que nos da una sensación de poder, de invulnerabilidad y, en fin, de tal suerte que podemos decir que una parte muy importante de las agresiones que acaban en homicidio, de los, digamos, de los acontecimientos violentos entre mareros, se producen bajo el estado hipnótico, bajo el estado de drogadicción. ¿Sí? Hoy es muy frecuente el consumo, y no solamente es frecuente el consumo, por tanto, esa idea, una parte muy importante de los actos de violencia, de los homicidios, normalmente a través contrariamente a lo que ocurre en España, que son con machetes y son con pistolas, con armas de fuego, porque hay un acceso importantísimo a las armas de fuego. Prácticamente el 90% de la población salvadoreña tiene acceso a las armas de fuego. No olvidemos que en El Salvador hubo una guerra que dejó unas secuelas muy importantes en los años 80. Los mareros y mareras actúan bajo los efectos de la droga cuando cometen homicidios. Y hoy en día, y en segundo lugar, la droga se ha convertido en un negocio. Y las bandas juveniles, las maras, son, son ejércitos de transmisión y de contagio, de negocio, diríamos, grandes cárteles de la droga. Sí, ellos están metidos ya en el negocio de la droga, no solo como consumo, sino como actores principales del negocio. Y ese es un peligro extraordinario y tal. Nos está haciendo otra pregunta. La verdad es que, ¿ves? Han surgido muchas preguntas, la gente está muy interesada. ¿Qué se podría hacer para reducir las pandillas? ¿Sería posible la creación de alguna plataforma informativa para estos grupos? Bueno, esa plataforma informativa no sé si existen, pero desde luego sería muy fácil crearlas. Y desde luego no creo que eso supusiera de manera automática una disminución de las pandillas. Ellos tienen información de todo lo que acontece a su alrededor, pero hay una cuestión que a mí me parece importante que no hemos comentado antes. Cuando hablábamos de la intervención, yo creo, modestamente,
y lógicamente en consecuencia, en congruencia con todo lo que hemos venido diciendo, que hay un primer paso en la intervención, que tiene que ver con la intervención en el ámbito familiar, la recuperación de los vínculos familiares, ser conscientes a los padres, madres, de la responsabilidad que tienen de dotar a sus hijos, de transmitir, de satisfacer ese tipo de necesidades tan elementales y tan fáciles de transmitir, por otra parte, porque no cuesta nada, el apego, el sentimiento de pertenencia, la protección, el apoyo, etcétera, etcétera. Por tanto, a mí me parece que la escuela de padres de entrada es un instrumento extraordinariamente poderoso para poder empezar a abordar el problema. De hecho, por ejemplo, recientemente Save the Children ha elaborado una guía respecto a 3 tareas: cuidar, detectar y actuar. 3 tareas que se inscriben dentro de las dinámicas familiares y tal, ¿no? A fin de que estos chavales, estos chicos y estas chicas no busquen en la pandilla lo que no han encontrado porque es lo que buscan, vamos a decirlo de manera un poco exagerada y tal, ¿no? Si las pandillas no fueran capaces de satisfacer las necesidades de apego, protección, afiliación e identidad, tendríamos resuelto el problema. O tendríamos una parte muy importante el problema estaría resuelto en una parte muy importante, pero resulta que sí son capaces de satisfacer ese tipo de necesidades. Es decir, los muchachos no entran a la pandilla porque tienen una sed de venganza y son psicópatas, como antes hemos dicho, es el lado oscuro de la personalidad. No es esa la razón más importante. Es una razón absolutamente residual. Más importante, lo que buscan es otra cosa. Lo que pasa es que lo encuentran. Es que lo encuentran en la pandilla. Lo encuentran, igual que lo encuentran las sectas satánicas, yo qué sé, lo encuentran. Lo que pasa es que tiene un precio. Listo, tiene un precio. Encuentran apoyo, encuentran identidad, encuentran dinero, encuentran... Y después hay una responsabilidad extraordinaria del gobierno y del Estado. Educación, empleo y sanidad. Y en esos países, nosotros lo tenemos mejor resuelto, en España, digamos, ¿no? Porque el problema de España está a años luz de aquellos países. En aquellos países el Estado no existe. Pero mira, lo estamos comentando, una compañera dice que, bueno, nos da la enhorabuena por la conferencia, se la ha hecho corta, dice que ella viene de Centroamérica, que ha estado familiarizada con estos temas porque hizo la carrera en Honduras y ahora vive aquí en España, pero ella ha tenido la oportunidad de trabajar con inmigrantes y dice pues que se podría escribir mucho al respecto, nos comenta. Claro, aquí que se podría escribir mucho al respecto, porque claro, ahora vienen muchos inmigrantes y supongo que quiere decir que se trasladan mucho este tipo de formas de funcionar colectivos o tal, porque eso también es interesante. Toda la inmigración se traslada aquí porque el tema de las pandillas aquí en España ha empezado ya a oírse, ¿no? En bastantes ocasiones. Bueno, que le parece muy interesante y que estaba trabajando con... estupendo. Sí. Pues con mucho gusto nos ponemos en contacto para lo que necesitemos mutuamente, que yo también necesito seguir aprendiendo en estas cosas. Otras compañeras nos dice, pues eso, que excelente ponencia, que las violencias machistas en grupo por violaciones, que sabes que es un tema pues que en España sí que preocupa bastante, las violencias en la escuela, palizas a chicos o chicas, acoso escolar, ¿responderían también a este patrón de jóvenes violentos, tanto en el caso de hombres como mujeres? No, yo creo que el bullying tiene una dinámica un poco distinta. Hasta donde yo sé, y no soy un estudioso del bullying, no está directamente relacionado con esos escenarios familiares en los que la falta de apego, de protección, de apoyo, la ausencia, por ejemplo, de la figura paterna, una norma, una ley no, algo muy, muy usual. ¿Qué más? La crianza ajena a la familia por parte de abuelas, tíos, etcétera, etcétera. No, hasta donde yo sé, no es ese, digamos, no es ese el caso no es ese el caso del bullying. El bullying tiene otras dinámicas que tienen también componentes de tipo grupal y que está prioritariamente relacionado con la necesidad de protagonismo
y de liderazgo o de poder de una determinada persona, a la que siguen de manera muy conformista, muy acrítica, de manera muy sistemática, otro tipo de otros escolares y tal. Es decir, ahí juega un papel, en primer lugar eso, el seguimiento conformista, en segundo lugar la presión que tienen determinadas personas para seguir las indicaciones o los deseos de una persona. Y en segundo lugar, lógicamente, juega un papel muy importante la pertenencia categorial de la víctima, bien porque es migrante, bien porque es obeso, bien porque es una chica, bien porque viste de una manera extraña, bien porque en torno a esos dos procesos me parece que gira mucho más el bullying que en torno a los escenarios familiares, me parece. Sí, sí. No, Andrea, no te oímos porque tienes desactivado el sonido. Activa el sonido, Andrea, por favor. Un momentito. Ahora, que me habían dicho que hacía un poco de ruido porque lo tenía activado y lo he desactivado y se me ha olvidado. Sí. No, me estaban, bueno, que todo el mundo da la conferencia, ya yo creo que vamos a acabar. Lo que me están comentando que les interesa que más libros tuyos, dónde podemos localizar libros. También han hablado de la película que has comentado de Trueba, que ya hay compañeros que ya la han localizado y lo han comentado. Sí. Y entonces nos pregunta un poco sobre eso, cómo podemos acceder a tus libros y tal, si quieres comentarlo. Bueno, pues a través de mi correo electrónico. Yo no sé si en la academia están colgadas algunas de las publicaciones. La Academia de Psicología. Sí, a través de la Academia de Psicología. Pero si no, con mucho gusto, mi correo electrónico pueden usarlo, amalio.blanco@uames, y yo intentaré, en fin, compartir con ustedes algunas de estas cosas, algunas de las cosas que hemos publicado y que han publicado otras personas mucho más importantes que yo y que han estudiado esto. Es decir, en todo caso, por ejemplo, el libro ese de Segundos en el aire, de estas dos buenas amigas psicólogas de la UCA, es muy difícil de conseguir porque la editorial de la UCA tiene una muy mala distribución, pero es un libro extraordinario. A mí me parece que es, hasta donde yo conozco, no conozco todo, me parece que es el estudio mejor que se ha hecho con mujeres mareras, con chicas mareras en este pues caso. Bueno, Amalio, vamos a dejar aquí ya la conferencia, el coloquio. Bueno, ha sido un placer estar con un grande de la psicología, la verdad es que estamos muy contentos. Y súper bien. Espero que te hayas encontrado tú también a gusto y que la conferencia, la verdad es que pasa que psicología social, hay que escuchar más sobre psicología social y comunitaria. Bueno. Pues aquí estamos a vuestra disposición. Muy bien. No solamente pues muchísimas gracias. Otras muchas personas, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos los asistentes que han seguido con mucha atención. Y nada, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas ¿Quieres gracias. decir tú algo más para acabar? Nada más. Simplemente que estemos atentos a estos problemas y en tanto que padres, madres, familia, que tengamos en cuenta que hay algunas de los recursos de los que disponemos que podemos ofrecer, que podemos dar, que podemos sin coste alguno, es decir, el apego, el cariño, la protección, la empatía, eso no cuesta dinero, no se compra en Mercadona, no se compra en ningún sitio. Y no sé por qué somos tan tacaños a la hora, efectivamente, de ofrecer eso. Y es muy extraño y que justamente eso falte con las personas más cercanas, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Esa es la tarea que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la psicología, porque después el empleo, la educación y tal, eso compete a otros ámbitos institucionales respecto a los cuales nosotros tenemos muy poca capacidad de intervención. Pero en ese ámbito microsocial familiar sabemos mucho. Por ejemplo, buen amigo académico Gonzalo Musitos lo sabe todo sobre la familia. Y me daría la pena que Gonzalo un día nos ilustrara sobre este tipo de problemas de manera muy intensa. Lo conocemos, sí. Sobre la familia, claro.
Y bueno, ahí, como todos pertenecemos a una familia, porque todos tenemos familia, como todos tenemos o vamos a tener hijos o nietos y tal, pues hay una tarea importante por nuestra parte también. También estamos concernidos y también podemos hacer algo, sin duda ninguna. Ese es mi último mensaje. Hagámoslo. Hagámoslo. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bien. A ti, Andrea, por la hasta siempre. Gracias. Gracias. Hasta luego. A todas las personas que nos han escuchado. Hasta luego. Hasta luego. Muy Muchas bien. gracias Gracias. por su compañía.